Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y ya se ha cumplido el primer año del nuevo gobierno en Argentina, así que voy a estar analizando todo ese tema, qué es lo que ha pasado en este año, cómo ha sido. Obviamente se imaginarán cómo va a venir el video, bastante cargadito. Y también voy a estar mostrando lo que dicen las noticias, porque obviamente muchos portales, muchos medios súper importantes han estado hablando de este tema, de que ya se cumplió un año y hacer un análisis, qué es lo que pasó, cuáles fueron las mentiras, las promesas no cumplidas, los problemas. Una serie de cosas que realmente son bastante importantes, pesadas y que hemos visto cómo han destruido al país. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, antes de empezar a ver las noticias internacionales, quiero hacer, a mi entender, el resumen de lo que realmente sucedió con este nuevo gobierno. No voy a hablar de nadie en particular dentro del gobierno, voy a mencionar como que es un problema del gobierno. No sé en el fondo quién tiene realmente la culpa dentro de este gobierno, así que prefiero englobarlo. Pero bueno, hasta ahora lo que nos ha dejado es ser el segundo peor país del mundo en tratamiento de la pandemia, según diversos informes. 40.000 muertos como veíamos en el video de ayer, además de ser la pandemia más larga del mundo. Medio país sumido en la pobreza, con un 15% prácticamente de gente en la indigencia y 2 de cada 3 niños sumidos en la pobreza absoluta. Argentinos con hambre, un indicador además récord en los últimos 10 años, pese a que el gobierno diga lo contrario, pero los datos demuestran que sí, que hace años que no se tenía tanta hambre en el país. Falta de atención sanitaria, desigualdades que hemos visto brutales de gente que era tratada mejor que otra, como el caso de Maradona, versus una persona que tenía que cruzar con su hijita agarrada entre los brazos para ir de una provincia a otra para no contagiar a la gente. Mientras en el caso de la muerte de Maradona, millones de personas se juntaron. Cosas irracionales como esa. Además, en el último tiempo no paramos de ver falsas promesas, prácticamente cosas que no se van a poder cumplir, que no se van a poder cumplir ni siquiera en los países del primer mundo referente a la vacunación, y que acá en Argentina parece que estamos hablando de otro planeta. También hemos visto una inflación récord, una emisión monetaria récord, que se han hasta importado billetes de Brasil y de España, cientos de empresas por todo el país cerradas y gente sin trabajo, o que está ganando menos, lo que ha llevado a que sea una de las peores caídas a nivel mundial del PBI. Se le bajó el ingreso de los jubilados, con jubilaciones peores que lo que se venía viendo en las últimas décadas, sueldos por el piso. De hecho, actualmente Argentina, lo he dicho reiteradas veces, tiene el segundo peor sueldo después de Venezuela en toda Latinoamérica. De hecho, Haití tiene mejor sueldo mínimo. Se coqueteó con expropiaciones y hasta eliminar las elecciones del año que viene. Todos vimos cómo se liberaron a los presos. Se ha tratado de hacer una reforma judicial que claramente está del lado del gobierno y en contra de la gente. Se dispararon todos los índices de inseguridad. Se eliminó la posibilidad de comprar dólares. La única forma que tenía la gente de menos recursos de no perder por la inflación con su sueldo y de poder tener ahorros de alguna manera. Se mintió con datos que no tenían nada que ver con la realidad, con datos falsos, como por ejemplo los videos en los cuales mostraba cuando se lo atacaba a Chile o a Brasil, incluso metiéndose con problemas con otros países limítrofes encima, con cosas que no eran reales, con datos que eran totalmente falsos y tergiversados. Y obviamente un sinfín de promesas falsas, no cumplidas y centenares o miles de contradicciones. Así que claramente, si tuviera que definir con una nota lo que ha sido este primer año, claramente que será la nota más desastrosa que se pueda poner. Ha sido un verdadero desastre, no hay otra palabra. Pero bueno, esa es mi apreciación. Vamos a ver qué es lo que dicen los medios. Tenemos la primera noticia. Esto fue del día de ayer y dice: la clase media le baja el pulgar a la gestión de Alberto Fernández. Según una encuesta, dice que casi el 60% de la clase media argentina rechaza la gestión del presidente Alberto Fernández. Pero bueno, acá vemos cómo claramente hay un descontento generalizado de parte de la población, incluso de muchos que en su momento lo votaron, que obviamente antes de seguir con el video lo dejo aclarado para los que capaz este es el primer video que ven y después empiezan a hacer teorías. Yo considero además que el gobierno anterior también fue un desastre, los gobiernos anteriores también fueron un desastre, así que esto no se trata de decir que este fue peor que el anterior o que fue mejor que el anterior, no. Estoy analizando única y exclusivamente este gobierno respecto al mundo y fue un verdadero desastre. La encuesta anterior era referente más a la economía, miren una referente a el coronavirus, que obviamente otro desastre. Dice: casi la mitad de los argentinos desaprueba la gestión de Alberto Fernández para contener al coronavirus. Como decía antes, yo de hecho
Creo que hay que ser críticos obviamente con los presidentes porque son los líderes de los gobiernos, pero como decía antes, no quiero centrarlo en contra de una persona en específico. Yo estoy hablando del gobierno, por más que acá diga desaprueban de Alberto Fernández, me parece que el gobierno en general ha sido el problema. No necesariamente una persona, o sea, todo claramente recae en una persona, pero hay muchas culpas alrededor también. Y dice que, según esta consultora que hizo este análisis, creció casi al 50% la gente que no está de acuerdo con todas las medidas que se implementaron de parte del gobierno. Claramente, estando séptimo en muertes por millón, dentro de los 10 con más muertes y contagios del mundo, 1,5 millones de contagiados, 40.000 muertos, claramente se hizo un verdadero desastre. Siguiendo con lo que dicen los medios referente a lo que ha sucedido en este primer año, dice actividad en caída, desocupación y pobreza. El impacto económico de la pandemia. Estamos viendo todas notas que son de hace 1 o 2 días cuando se empezó a hablar esto de que ya se cumplía 1 año de la gestión actual. Y dice, mientras la cantidad de muertes por coronavirus superó la barrera de los 40.000 casos, la gestión de la economía no evitó un duro impacto sobre la producción, el empleo y los indicadores sociales. Lo que decía al principio, hizo que se destruyera la economía absolutamente, de punta a punta. Acá tenemos una nota que habla más específicamente de la gestión referente al primer año. Dice, 1 año de Alberto, crisis, pandemia y la sombra de Cristina. La gestión quedó condicionada por la respuesta al coronavirus, pero si bien es verdad que eso es algo que, como lo he dicho en otros videos, golpeó a todo el mundo, en Argentina golpeó por 3. Por malas gestiones de gobiernos anteriores, sin lugar a dudas, pero también por el desastre de lo que se ha hecho con el gobierno actual. De eso tampoco hay ninguna duda. Y como bien dice acá, 1 año en política argentina es una eternidad. Este año pareció ser realmente interminable. Hemos visto cómo hay material para tirar al techo de la cantidad de aberraciones, de locuras que han pasado en este país, que es una cosa de locos. Y que desgraciadamente Argentina es un hermoso país con hermosa gente, pero que está siempre gobernado por lo peor que tenemos para ofrecer. Es impresionante. Creo que nos merecemos tener otro país, realmente. Pero bueno, también creo que uno se merece tener lo que vota. Esa es otra perspectiva también muy válida. Y hemos visto que siempre se ha votado en la Argentina lo peor que había. Vamos a ver también lo que han dicho algunos famosos, expertos, referentes del primer año de este actual gobierno. Acá tenemos a Guillermo Cohen que dice, durante el año de gestión de Alberto Fernández se agregaron 2 millones de pobres. Un dato brutal, duro y real. O sea, esto es algo que pasó. Acá no se puede mentir, no se puede inventar números, no se puede maquillar la realidad. Esto pasó. Y pese a que algo increíble, lo pueden buscar ustedes, no lo voy a poner por un tema de copyright, pero hace muy pocos días salió el presidente a decir que consideraba que había sido un buen año, que estaba contento de que, bueno, no había argentinos que hubieran tenido hambre. Y acá vemos cómo se aumentaron 2 millones de pobres. O sea, al contrario, hubo más gente que el año pasado que tuviera hambre. Mucha más gente. Una cosa de locos. Además, eso demuestra algo que siempre pasa en el país. Que no recorren las calles, no recorren las ciudades. Es gente que vive en un globo, o sea, viven encerrados. Yo salgo a caminar por cualquier zona, hasta alguna de las más caras de Buenos Aires, y ves gente en la calle, durmiendo en la calle con hambre, pidiendo que no tienen para comer. Vienen y te dicen, necesito algo para comer. Gente desesperada, desnutrida. O sea, es gente que no sale a la calle, es la realidad de los políticos. Viven en una nube de pedos, o sea, no saben qué es lo que sucede realmente. Se piensan que hay una imagen, o en realidad la distorsionan para mentir y para decir las cosas que ellos piensan y que, bueno, hacerse quedar bien. Pero la realidad es otra. Tienen que salir un poco, me parece, a recorrer las calles y darse cuenta de lo que realmente está pasando. En Argentina realmente todo es relato, nada es verdad. Vemos acá tenemos otra perspectiva también, que esto lo pongo a modo de que se entienda lo que piensan también otras personas, capaz para los que vean esto de otro país. Que esta no es ideas locas que se me ocurren a mí, esto es lo que se dice en todos los medios, esto es lo que está diciendo la gente. Acá tenemos a Ana Más Ferreira que dice que está furiosa con el presidente y menciona: abren los casinos y no me dejan abrir la escuela de modelos. Dice que la empresaria se quejó por la situación económica y responsabilizó al presidente por las medidas económicas. Y claramente tiene razón. Como decía en otros videos, siempre hay argentinos de primera y de segunda. Los de primera, que capaz sean los dueños de los casinos, se les permite abrir. Pero algo como un establecimiento educacional para que los chicos aprendan, estudien, sabiendo que los riesgos son totalmente distintos a las mentiras que se dice de parte del gobierno, que tantos países han tenido clases, acá no se permite. Pero ir al casino sí, está bien. Clases no, obviamente. Si no quieren que la gente se eduque. Más obvio e imposible. Otra mirada de un economista. Acá lo tenemos a Expert,
claramente con una mirada muy crítica, porque dice: Alberto Fernández profundizó todos los males de la Argentina con su cuarentena cavernícola. Nada que aportar, o sea, totalmente toda la razón. Dice: es el culpable de haber profundizado todo lo que sucedió en Argentina este año. Y algo que menciona muy interesante también es que dice: es increíble que no haya renuncias en un gobierno desastroso, como lo que sucedió, justamente. El caso, por ejemplo, que hasta hice un video en su momento de eso, en Chile, que al ministro de Salud lo sacaron por las presiones que había, y acá hemos tenido a un verdadero desastre. Las cosas que se han dicho no tienen nombre, las mentiras que se han dicho, y obviamente todo lo que ha pasado, o sea, la gente que murió, la gente infectada, y nunca ha caído una cabeza, o sea, es impresionante. Y esto también es llamativo, miren, que lo dejo para que se entienda también la magnitud de esto. O sea, no es ni de izquierda ni de derecha, estos están todos realmente enojados. Acá tenemos de hecho a un líder de la ultra izquierda, me atrevería a decir de los de más de izquierda del país, que dice, justamente, Juan Grabois, le pegó al gobierno a Alberto Fernández, habló de mala gestión y de incoherencias. Dice, el dirigente sindical se refirió a las medidas tomadas por el gobierno en medio de la crisis causada por la pandemia. Y además dijo que concuerdo totalmente, o sea, esto tiene toda la lógica. Se podría haber evitado el aumento de la pobreza. Le tienen que dar vergüenza a cualquier argentino y funcionarios públicos. Si no se puede hacer nada para evitarlo, hay que cerrar la Casa Rosada, pero lo aplaudo a este hombre, tiene absolutamente toda la razón. ¿Cómo se puede seguir mintiendo con estos números brutales en la cara? ¿Quién quiere que sigamos teniendo pobres? O sea, este hombre tiene toda la razón. Después agrega, el gobierno no tiene ningún sentido si no se puede evitar que la mitad del pueblo esté en situación de la pobreza. Nada que agregar, totalmente de acuerdo. Y un 10% en situación de indigencia. Son 4 millones de argentinos que no tienen para comer. O sea, acá lo está diciendo, escuchen, un dirigente del actual gobierno, que de hecho estuvo muy ligado al presidente, diciendo que hay 4 millones de argentinos que no tienen para comer, y hace un par de días, casi, no sé, casi el mismo día que este hombre dijo esto, el presidente salió a decir que estaba contento de que no hubiera argentinos que hayan pasado hambre en la pandemia. Pero ¿de qué me están hablando? ¿En qué mundo viven? O sea, repito, o no ven la realidad, que me parece en realidad poco probable, o la ven y la ocultan, porque no hay lógica. Pero bueno, como pudimos ver, es realmente impresionante. Repito, esto no es algo ni de izquierda ni de derecha, ni de si uno está en contra o a favor de la persona que está en el gobierno. A mí en lo personal no me interesa quién está. Como decía y he dicho en tantos otros videos, todos los gobiernos anteriores al actual han sido un desastre. El gobierno actual está haciendo otro desastre, distinto, pero otro desastre. De hecho, me atrevería a decir que un desastre peor en realidad. Tenemos que entender de una buena vez que la grieta que existe no es entre los políticos y si somos de uno o del otro. La grieta es entre los políticos y nosotros, la gente de bien, los que queremos trabajar, los que queremos que no existan más pobres, los que queremos que todos puedan vivir bien y dignamente, los que queremos que en Argentina se pueda progresar, que no tengamos que estar pensando en tener que irnos a vivir a otro país, los que tenemos ganas de sacar adelante al país y que este sea realmente el lugar que fue hace tantos años, cuando Argentina fue uno de los países más ricos con mejores proyecciones del mundo y que hoy en día se ha dado vuelta, estamos viviendo en el país inverso, en el negativo de lo que solía ser. Y realmente después de analizar lo que pasó este año, nos damos cuenta que cada vez nos alejamos más de ese camino, del camino en el cual Argentina prosperó, creció, fue un ejemplo para el mundo. Entonces, si queremos volver a ese camino, tenemos que cambiar, tenemos que dar vuelta absolutamente todo. Es una vuelta de 180 grados. Estamos por el camino totalmente errado, equivocado, y este año ha demostrado ser un verdadero desastre. Y espero que después de todo esto la gente abra los ojos, se dé cuenta que seguimos con los mismos de siempre. Que si es uno de un lado, que si es uno del otro, todos han empobrecido el país, todos han arruinado la economía y seguimos por el mismo camino. Hay que salir de ahí, no hay otra forma. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinan los de Argentina de este primer año de este actual gobierno, los que sean de otros países, cómo lo vivieron, realmente qué es lo que piensan referente a este primer año de este nuevo gobierno en Argentina. Y también los que sean de otros países, me gustaría saber qué piensan de sus países referentes a este año de gobierno con la pandemia, cómo se llevó a cabo, incluso capaz comparándolo con Argentina. Y bueno, si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto Mate con Moto. Hasta la próxima. Chau.